del Evangelio de Marcos y les pido por favor que me acompañen a leer Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 14 con la ayuda de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Por favor, inclinen su rostro, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche, porque tú nos has permitido, Señor, el estar aquí como hijos tuyos, como hermanos, como familia, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque, Señor, sabemos que tú nos has llamado de muerte a vida y por esas razones que estamos aquí, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios, para poder entender tu palabra, comprender tu palabra, aplicarla en nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir aprendiendo más, Señor, del conocimiento de quién eres tú, Señor bendito. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus manos preciosas, Señor, y te pido, Dios, que me ayudes para poder transmitir fielmente lo que tú ya has dicho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues creo que después de muchísimos meses, tal vez cerca de 2 años, o alrededor de 2 años que empezamos con el Evangelio de Marcos, hoy finalmente y después de ese periodo de tiempo lo concluimos y es un privilegio verdaderamente haber estudiado juntos este Evangelio a lo largo de todo este periodo de tiempo. Y el Evangelio de Marcos, como ustedes saben, pues es el Evangelio más corto de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el que sea más corto no implica de ninguna manera que Marcos no esté enriqueciendo constantemente la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y quiero brevemente hacer un panorama muy rápido del Evangelio de Marcos. Ustedes recordarán cuál era el nombre de pila de Marcos. Lo debemos de haber visto al principio del Evangelio. ¿Alguien se acuerda? Juan, ¿verdad? Que tenía por sobrenombre Marcos. Estas citas, para quien está tomando nota, las pueden ver ahí en Hechos 12:12, 12:25, 15:37. No es un número telefónico, son citas bíblicas donde pueden checar esto, hermanos. También sabemos de Marcos que la casa de su mamá siempre de alguna manera era utilizada para la obra del Señor. También sabemos que Marcos era sobrino de Bernabé. En Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice la palabra del Señor: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Entonces, Marcos era sobrino de Bernabé, y da dentro de un evangelio aparentemente corto, solamente 16 capítulos, grandes enseñanzas. Son 16 capítulos de Marcos, los que estudiamos en todo este periodo. El énfasis del Evangelio de Marcos se encuentra resumido tal vez en este concepto de Jesús es el Cristo.
Y en esta época donde se están escribiendo los evangelios, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y demás, hablar de que Jesús es el Cristo, hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, tenía una fuerte y clara connotación de que Cristo era Dios, de que Jesús era Dios. Entonces, para ellos hacer esta declaración era algo de suma importancia, y Marcos, a lo largo de estos 16 capítulos, nos habló constantemente del ministerio del Señor Jesucristo, pero los primeros 8 capítulos se concentra básicamente en demostrar a través de las señas, de los milagros y de las sanidades que hace el Señor Jesucristo, de que Jesús es el Cristo. O sea, en estos primeros 8 capítulos de Marcos que estudiamos, vimos fuertemente cómo Marcos está apuntando a todos los milagros, prodigios y señales que hace el Señor Jesucristo. Nos habla de la alimentación de los 5,000, la tentación que tuvo Jesucristo en el desierto, cómo expulsa demonios, la autoridad que tiene Jesucristo sobre los demonios, muchos milagros, como ya comenté, y bastantes sanidades. Pero el punto cumbre de este Evangelio de Marcos, como ya dije, se está esmerando constantemente en demostrar que Jesucristo es Dios, que Él es el Cristo, y lo vamos a encontrar precisamente a la mitad de estos 16 capítulos de Marcos. Por favor, lean conmigo Marcos 8:29. Marcos capítulo 8, versículo 29. Voy a leer desde el 27 para tener un poquito más de contexto. Dice así la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28, ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Versículo 29, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y versículo 30, pero les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, aquí encontramos el momento cumbre de lo que Marcos, a través de este evangelio tan corto, está demostrando y está narrando. Los primeros 8 capítulos, a través de señas, milagros y prodigios, dándole este honor que merece nuestro Señor Jesucristo, y aquí en el 8 haciendo esta declaración por parte de sus discípulos que Él es el Cristo. Por supuesto, también se concentra en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos unos versículos adelante de lo que acabo de leer, en el 31, Marcos 8:31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En este capítulo de Marcos 8:31. Es decir, Marcos, una vez que llega a la cumbre de esta declaración, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, a partir de este momento vemos un parteaguas, porque Marcos va a empezar a narrar que el Cristo, quien ya habían declarado, tenía que morir, tenía que ir a la cruz, pero también tenía que resucitar. También Marcos se esmera mucho en presentar en este evangelio a Jesucristo como el siervo sufriente. Ahí en Marcos 10:45, Él nos había dicho: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Marcos está siendo bastante detallista, bastante preciso en dejar en sus escritos lo que quiere que nosotros aprendamos. Resalta entonces, si está hablando de Cristo como el siervo sufriente, está resaltando la humanidad de Cristo. Y bueno, este es un preámbulo de todo lo que Marcos nos habló a través del Evangelio. Y hoy, hermanos, que estamos culminando este libro, vamos a aprender a través de estos últimos versículos 3 cosas, 3 enseñanzas bíblicas que el Señor tiene para nosotros. La enseñanza número 1, el Señor Jesucristo condena la incredulidad. El punto número 2 va a ser: Jesucristo
nos pide que prediquemos el Evangelio. Y el punto número 3, el Señor Jesucristo nos respalda para esta misión que nos ha dado de predicar el Evangelio. Y entonces, entrando de lleno a nuestro pasaje de estudio, dice el versículo 14 del capítulo 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Marcos a través de esto? En el momento que nuestro Señor Jesucristo resucita, se aparece con algunas personas, y estas personas a quien se aparece el Señor Jesucristo van con los discípulos y les dicen, el Mesías ha resucitado. Pero ¿qué pasó con ellos? No le creyeron. No le creyeron en todas estas apariciones que hace nuestro Señor Jesucristo resucitado, vemos incredulidad. Ahora, tan fue así la incredulidad que el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36, vamos a leerlo a continuación, nos va a dar un poco más de detalles de lo que está pasando en esta escena. Entonces, vemos aquí 11 discípulos sentados en algún lugar, incrédulos de que Jesucristo había resucitado, incrédulos de las personas que están diciendo, es que el Señor Jesucristo se nos acaba de presentar y ha resucitado. Y Lucas nos da un poco más de detalles en esta escena. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que hacer esto para poder reprochar la incredulidad de ellos. Y no nada más la incredulidad, como nos dice aquí el pasaje bíblico, sino también la dureza de su corazón. Ahora, notemos algo importante, hermanos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección está muy fresca en este momento que Marcos nos narra los acontecimientos y no creen, traen fresco en la memoria que el Señor les había dicho, tengo que morir y resucitaré, los versículos que estuvimos leyendo al principio, ¿sí? Pero aún así no creen. Y nos damos cuenta que este fenómeno de la incredulidad, hermanos, no es exclusivamente ajeno de aquellos tiempos. La incredulidad pareciera ser que es una moda en los tiempos de toda la humanidad, porque la gente se resiste a creer y este fenómeno de la incredulidad cada vez es mucho más popular en la gente. ¿Cuándo podemos notar esto? Cuando compartimos la palabra de Dios. Cuando estamos hablando con las personas de la palabra de Dios, del Evangelio, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de la necesidad que tienen de un Salvador, y vemos que aparentemente creen, de labios para afuera nos pueden decir, sí, ¿sabes qué? Yo sí creo en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también creo en la Virgen de tal y esto y demás, pero es un creer superficial. No es un creer que nos lleva verdaderamente a estar sometidos a los estatutos y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que los hijos de Dios tenemos como premisa principal esto, estar sometidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cómo mostramos esto? A través de nuestra obediencia. No es un creer simplemente intelectual, no es un creer de labios, es un creer de corazón que me lleva a actuar de una manera que le agrada a Dios y que es la manera en que queremos todo el tiempo estar glorificando a Dios. Este creer que nos lleva a la obediencia solamente puede venir por el poder regenerador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solamente de esta manera es como verdaderamente cada uno de nosotros, hermanos, podemos someternos a la autoridad de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, estar mencionando que es importante la resurrección y que la gente no cree? Y no cree, ya hice un poquito de precisión, un creer que nos lleva verdaderamente a arrepentirnos y a obedecer a Cristo.
no un creer nada más intelectual. Pero ¿por qué es importante que hablemos de la resurrección? ¿Por qué es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos siempre presente que Cristo ha resucitado y que Él vive y vivirá eternamente, ¿verdad? El apóstol Pablo nos va a responder esta pregunta, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, ¿qué es vano? Nuestra predicación. ¿Y qué también es vano? Sigue diciendo ahí el texto, vana es también nuestra fe. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ¿qué esperanza podríamos haber tenido tú y yo de que el día que partamos de esta tierra, el Señor nos iba a resucitar también a nosotros? No habría esperanza. Pero tenemos una evidencia clara, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y triunfó sobre la muerte y sobre la cruz, porque lo ha dejado escrito el mismo Señor a través de su palabra, y sabemos que su palabra es verdad. Sabemos que es infalible, que es inerrante, y creemos cada que leemos la Biblia, hermanos, que es Dios hablándonos. ¿Dios está hablando hoy? Sí. ¿Puedes escuchar la voz de Dios? Sí. Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios, porque Él es hablando. Entonces el Señor Jesucristo nos muestra su infinito poder y su autoridad y resucita de entre los muertos, hermanos, y esa es la esperanza que como hijos de Dios tenemos. Y eso es lo que predicamos cuando evangelizamos con las personas, cuando compartimos el Evangelio. Pero ¿qué nos encontramos? Con lo que habíamos mencionado hace un momento, la incredulidad. Y estamos viendo en este primer punto que Jesucristo condena la incredulidad, y la incredulidad en el diccionario secular la están definiendo como una dificultad que tiene una persona para creer. Lo están manejando como escepticismo, como algo en lo que no puedes confiar. Hay desconfianza, hay sospecha o hay dudas. Y entonces, esto es lo que vemos justamente cuando a algún familiar tuyo, a tu hijo, a tu tío, a algún vecino, le estás diciendo, tienes que arrepentirte, hermano, o vecino o hijo, tienes que arrepentirte, porque si tú llegas a morir en esta condición, tu alma está en un grave peligro de irse al infierno. Pero ¿qué vemos? Incredulidad. No quieren creer, no quieren arrepentirse. Lo mismo que pasaba de alguna manera aquí en este pasaje de Marcos, en la iglesia primitiva, ellos no creían y traían muy fresco todo lo que el Señor les había dicho de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, solamente cuando Jesucristo se aparece con ellos y les dice, pueden tentarme, pueden tocarme para que vean que no soy un espíritu, hasta ese momento creyeron. Para ellos tenía que haber esta evidencia, hermanos, porque no tenían el Nuevo Testamento terminado. El canon bíblico, para el momento en que Marcos está escribiendo, aún no está cerrado. Llevó muchos años más para que se cerrara el canon bíblico. Fue hasta el año 90, 92 después de Cristo, o ya de nuestra era, para que se escribiera el Apocalipsis, pudiera cerrarse el canon. Y ahora, hermano, tú y yo tenemos esta palabra maravillosa que nos dice y nos habla de la incredulidad y de que Cristo ha triunfado sobre la muerte. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero cuando le hablas a las personas de este juicio y del peligro en el que está su alma, simplemente no quieren creer. No creen en este juicio, muchos no creen en el infierno, muchos lo único que creen y quieren pensar es que Dios los va a salvar sí o sí, porque Dios es bueno, y claro que Dios es bueno, por supuesto que Dios es bueno, pero Dios también es justo y tiene que haber una paga por el pecado. Dice el apóstol Pablo respecto a esto de la incredulidad y de las personas que no creen en Tito 1:15 y 16. Tito 1:15 y 16 dice el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es una consecuencia fatal para las personas que no creen en Cristo como el Señor y Salvador. Ahora, me regreso un poco a esta esperanza que tenemos nosotros de la resurrección de Cristo. Juan 14:19 nos dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí está para los que sí deciden creer en Cristo, para los que sí se arrepienten y saben que tienen que venir en búsqueda de un Redentor, esta esperanza que tenemos los hijos de Dios, que nosotros también viviremos, porque el Señor vive. Y es una promesa tremenda que tenemos en la Biblia. En Juan 11:25 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, nuevamente, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nuevamente, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se dan cuenta? Hay mucho énfasis en el Evangelio sobre creer, y ver cómo nuestro Señor Jesucristo condena lo opuesto a creer, que es la incredulidad. En Juan 20:31 nos dice Juan lo siguiente: pero estas cosas se han escrito, fíjense, todo el Evangelio de Juan se ha escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense lo importante, hermanos, que es creer, y por eso el Señor condena la incredulidad en esta escena y en todos los tiempos, porque solamente a través de creer que Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es Dios. Está haciendo en este contexto Juan mucho referencia a la deidad de Cristo, ¿verdad? Dice que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre, entonces tengas vida. Si las personas no creen en Cristo como su Señor y su Salvador, ¿cómo pueden acceder a esta vida? Pero para los que hemos creído por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos esta gran esperanza, para que creyendo en Cristo puedas tener vida y vida en abundancia. Punto número 2, hermanos, de nuestro pasaje de estudio. El Señor nos ha dejado una instrucción a cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Hay una instrucción específica para cada uno de nosotros, y lo vemos aquí en Marcos 16:15. El Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y nuevamente, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo creer en Cristo de verdad que es primordial para la salvación de las personas? El arrepentimiento y creer. Pero ya dijimos al principio, es un creer que me lleva a accionar de una manera diferente. Es un creer que me somete al señorío de Cristo. Y entonces aquí vemos en este pasaje bíblico: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuáles son las instrucciones que vemos aquí en este texto? Aparentemente podríamos pensar que id es una acción, un verbo que el Señor nos está diciendo, vayan, pero cuando ustedes ven esto en el original, en el griego, este verbo id en realidad está en una forma pasiva. Ustedes saben, hay verbos activos y hay verbos pasivos. Cuando hablas de un verbo pasivo es alguien que está recibiendo la acción, y un verbo activo es quien está ejecutando la acción. Pero en este punto id es un verbo pasivo, entonces significa, por cierto, en el original, peroumai, y tiene que ver más como si en español estuviéramos diciendo sean llevados.
a esta actividad. Entonces está en pasivo y el único verbo que nos aparece aquí en imperativo, que sí es la acción que tanto a ti como a mí, los que somos hijos de Dios, nos concierne, es predicad. Es el verbo que está enfatizando aquí Marcos, y es un verbo activo, y de hecho es el único verbo que aparece en todo, el único verbo activo, es decir, como un imperativo que tenemos que hacer en todo este pasaje bíblico. Predicad, es el énfasis de este pasaje. Id, ok, pero predicad es la acción que a cada uno de nosotros nos concierne. Predicar significa en el original querizo, y es proclamar, anunciar, comunicar o dar a conocer algo. Y nos dice aquí el texto, ¿en dónde debemos dar a conocer ese algo? ¿Dónde debemos de predicar? ¿Dónde debemos de comunicar lo que el Señor quiere? Lo veíamos en el texto, a todo el mundo. Predica a todo el mundo. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento, cuando leíamos estos pasajes bíblicos, decíamos, bueno, yo quiero ir a predicar a todo el mundo, ¿por qué no me envía la iglesia a Holanda o a Francia para poder predicar de aquel lado? Y estoy haciendo la gran comisión, ¿verdad? Estoy predicando en el mundo. Tal vez alguien puede pensar, bueno, ¿y la iglesia por qué no me manda también a otras partes del mundo? Puesto que el texto nos está diciendo claramente que prediques, que prediques en todo el mundo, literal. Pero hermano, déjame decirte algo, la obra de Dios, la obra del Señor es majestuosa, y el Señor nos utiliza a todos nosotros, a todos sus hijos, para que este evangelio sea predicado en todo el mundo, sin muchas veces tener la necesidad de que tú salgas de tu casa. Y te voy a decir por qué. El principal ministerio que tenemos para predicar cada uno de nosotros, ¿dónde se encuentra? En nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, estoy seguro que si no es con tus hijos, si no es con tus papás, vas a tener un primo, vas a tener un hermano o varios familiares que necesitan ser enseñados de la palabra de Dios. Y es ahí, hermano, donde tú y yo formamos parte de esta gran comisión, predicando la palabra de Dios con todas las personas que no conocen de Dios y que están en una profunda necesidad de salvación, porque como decíamos hace rato, su alma está en un grave peligro. Y desafortunadamente ellos no se dan cuenta, hermanos, porque al igual que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Estábamos simplemente cegados. No podíamos entender esto, pero hoy lo entendemos. Hoy vemos claramente que, y nos lo está ya anticipando aquí la palabra de Dios, va a haber incredulidad en la gente. Si en aquel tiempo que tenían tan fresco toda esta escena no creyeron, imagínense ahorita cómo está el mundo, con mucha alta probabilidad vamos a encontrar más incredulidad en las personas, y creo que se ve a lo largo de toda la sociedad y de todo lo que vemos día a día en este mundo. Recordemos, hermanos, estamos en un mundo caído, en una tierra que fue maldecida por Dios por consecuencia del pecado. Entonces, ¿nos vamos a enfrentar a eso? Definitivamente sí, pero aquí el mandamiento que nos da la palabra de Dios es: ve y predica. Predica. Y tenemos mucho que hacer en esta labor, hermanos. Ya dijimos, dentro de nuestro hogar, pero también puede ser dentro de tu trabajo, con tus vecinos, aún entre hermanos, ¿verdad? Podemos estarnos predicando la palabra de Dios, dando las buenas nuevas con aquellos que están iniciando en la asistencia a la iglesia, en la congregación, y enseñarles que el evangelio, hermanos, el evangelio conlleva a muchas cosas. Nos dice aquí el texto: prediquen el evangelio. Y yo estoy seguro que si ahorita preguntara, bueno, ¿y qué es el evangelio? Muchos de nosotros podríamos contestar en primera instancia: las buenas nuevas. Y ciertamente eso significa la palabra evangelio, las buenas nuevas. Pero quedarme yo nada más con esta definición y decir, pues el evangelio son las buenas nuevas, creo que no sería correcto, hermanos, porque el evangelio está marcado en todo el canon bíblico. Los 66 libros de la Biblia
nos están hablando del Evangelio. Desde la caída, desde el pecado que comete Adán y Eva, había necesidad de un redentor, y es la promesa que hace nuestro Señor ahí en Génesis 3:15, ¿se recuerdan? De las simientes. Hay necesidad de que venga un redentor para la humanidad derivado de la caída, del pecado original. Y decía hace un momento, no puedo limitar nada más el Evangelio, decir son las buenas nuevas, porque hay muchas implicaciones del Evangelio, y el apóstol Pablo hace una referencia muy clara en Romanos 3:25, diciendo a quien Dios puso como propiciación. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando hablamos del término propiciación, si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, este término se utilizaba cuando hacían expiación por el pecado, porque aplacaba la ira de Dios. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esta carta de Romanos que Dios pone a Jesucristo como nuestra propiciación. Es decir, ¿quién está recibiendo la ira del Padre en ese momento en la cruz del Calvario? Jesucristo. ¿Por qué está recibiendo él la ira del Padre? Si él no cometió pecado, si él nunca cometió ninguna injusticia, ¿por qué lo está recibiendo? Por los pecados que tú y yo debimos de haber pagado. Dense cuenta de las implicaciones del Evangelio. O sea, el Evangelio no nada más se limita a hacer las buenas nuevas y listo. Hay mucho de fondo. Nuestro Señor Jesucristo puso su vida en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos, porque necesitábamos de alguna manera que alguien pagara por esos pecados. Y aquí vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué no nos castigó a nosotros? ¿Por qué no nos condenó a nosotros? Por amor, por misericordia, por su gracia. Y este castigo que tú y yo merecíamos, Él decidió en su omnisciencia y en su soberanía castigar a su propio Hijo Jesucristo. El humano, a través de toda la escritura, de toda la palabra de Dios, aparece siempre pecando constantemente. El pueblo de Israel, desobedeciendo las leyes de Dios, David pecando, Salomón pecando. O sea, a lo largo de toda la palabra de Dios vemos al hombre pecando. Y seguimos pecando aún, hermanos. El Señor ya ha transformado nuestro corazón, no con la misma magnitud que teníamos de pecado antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero en menor medida seguimos pecando, y ¿sabes qué, hermano? Todos esos pecados fueron pagados por la sangre de Cristo que derramó en esa cruz del Calvario. Entonces, había necesidad de alguien que pagara por nosotros, por todos esos pecados perversos, malos que habíamos cometido, y ese que pagó fue Cristo. Ustedes recuerdan ahí en el primer capítulo de Romanos cómo dice el apóstol Pablo que el Señor entregó a la humanidad a una mente reprobada, porque estaban atestados sus mentes de toda injusticia, ¿verdad? Éramos malos, aborrecedores de Dios, dice el texto, injuriosos, es decir, mentirosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y hay una lista ahí bastante fuerte que el apóstol Pablo menciona en la carta de Romanos capítulo 1, y describe la condición tanto de gentiles como de judíos. Y es claro, hermanos, que necesitábamos que alguien nos rescatara de ese castigo que merecíamos. Esas son las implicaciones del Evangelio. Entonces, cuando Cristo dice, id y predicar el Evangelio a todo el mundo, esto es lo que tenemos que predicar, justamente. La maldad del hombre, la perversidad que hay en la historia de la humanidad, y que fuimos comprados por la sangre de Cristo, lo cual implica que Cristo pagó un precio muy alto por ti y por mí, para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia, hermano. El Evangelio no es una oración. El Evangelio no es una oración donde tú le dices a alguien, mira, porque lo he escuchado, lo he visto, donde le dicen a las personas, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres ir al cielo?
Y obviamente las personas que van a contestar, que sí. Y entonces les dicen, bueno, si quieres ir al cielo, entonces repite conmigo esta oración. Y entonces hay una oración y terminan la oración, dicen, bueno, gracias por la oración, ahora eres salvo. Ahora vas a entrar al cielo en el momento que te mueras. Eso no es el Evangelio, hermanos. En ninguna parte de la Biblia vemos a los apóstoles o a nuestro Señor Jesucristo enseñando de esta manera. Y todavía hay veces que están rogándole a las personas como, ándale, acepta a Cristo, di que sí, acepta a Cristo en tu corazón, ándale. O sea, como si el hombre le estuviera haciendo un favor a Dios. Y esto no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es confrontar con amor, con mansedumbre y con cariño, por supuesto, porque el Señor aplicó eso mismo en nosotros, ¿no? Misericordia, pero decirles cuál es la condición que tiene su corazón. ¿Cuál es esa condición de pecado en la que están sumergidos, al igual que tú y yo estuvimos en algún momento? Y decirles que en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay esperanza, solamente Cristo es el único que puede rescatarnos de lo que merecíamos. El Evangelio no lo podemos minimizar, hermanos, a decir, repite esta oración y listo, eres salvo. Porque entonces lo único que estamos haciendo es engañar a la persona. Y muy probablemente la persona cree que ya es cristiano, cree que ya es salvo, porque en algún momento lo llegan a decir, acepté a Cristo. Pero el punto es que lo aceptaron de manera simplemente intelectual, con una confesión de labios para afuera que no tiene nada que ver con lo que hemos marcado desde el principio de este estudio, del pasaje de estudio que estamos viendo ahorita, con un creer que me lleva a someterme a Cristo, un creer que me trae en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Y nos comprime completamente nuestras emociones y verdaderamente buscamos que el Señor nos perdone y que el Señor a partir del momento de nuestra conversión nos esté guiando en todo momento. Y hay frutos, hermanos. El Señor Jesucristo claramente lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Debe de haber frutos. No puedo decirle a una persona, por haber hecho esta oración, eres salvo y este es el Evangelio, ya prediqué y tantas personas se convirtieron porque dije esto. No, no, hermano, eso no es lo que nos enseña la Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, y Marcos, por cierto, nos dio una lección en el capítulo 1, versículo 15, ustedes recordarán cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed. Empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mejor modelo y la mejor ilustración que podemos dar en este momento para decir que es el Evangelio. Hay que arrepentirse, ¿sí?, por todos los pecados y creer en Cristo solamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para Marcos nada de esto era ajeno. De hecho, Marcos inicia su capítulo, inicia este escrito del Evangelio en el 1:1, si me acompañan a leerlo, Marcos capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo Marcos está siempre, yo por eso lo decía al principio de la predicación, es un evangelio corto, pero bastante sustancioso. Marcos 1:1 nos dijo, ¿principio de qué? Del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está la declaración que Marcos está haciendo desde el inicio. Por supuesto, sabemos que Marcos está siendo inspirado completamente por el Espíritu Santo, pero aquí lo está diciendo claramente, principio del Evangelio, y entonces va a empezar a describir una serie de sucesos de la condición del hombre, de la condición de su corazón y los milagros, sanidades que Jesucristo hace sobre todas aquellas personas. Hijo de Dios, lo menciona desde el 1:1. Y es increíble, hermanos, de verdad es increíble saber que el Evangelio es tan profundo y al mismo tiempo es tan hermoso que nosotros podamos entender
como hijos de Dios, las implicaciones que verdaderamente tiene todo el Evangelio, porque ¿sabes qué? Todo esto nos va a ayudar para amar más a Dios, para conocer más de su carácter y de su bondad, de la bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ir y predicar a toda criatura. ¿Por qué no dijo aquí Marcos a todos los hombres? Muy probablemente, dicen los estudiosos, porque en aquel momento los judíos veían a los gentiles como algo aborrecible. Entonces, cuando utiliza esta palabra de a toda criatura, el énfasis es como incluye a los gentiles. Incluye no nada más al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo cuando estamos predicando su palabra. Y aquí el texto simplemente nos anima, hermanos, para que podamos estar compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Si las personas te rechazan, si las personas se burlan de ti, recuerda algo: se están burlando de Dios, se están rechazando a Dios. ¿Y qué debemos de sentir nosotros por ellos? Misericordia, amor y poder orar por cada uno de estas personas que se están perdiendo día a día. Continuando con nuestro texto en el 17, versículo 17 de Marcos 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y como ustedes saben, hermanos, todas estas características que está mencionando aquí Marcos se manifestaron en la era apostólica, lo que hace rato comentaba con la hermana. O sea, los apóstoles en aquel momento, vemos por la palabra de Dios a lo largo del libro de Hechos que podían expulsar demonios, podían hablar en lenguas, ya dijimos, idiomas en aquel momento, idiomas diferentes al griego, que lo vemos ahí en Hechos 2, en Pentecostés. De la misma manera nos dice Marcos: tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tenemos una escena donde Pablo, removiendo las plantas con el fuego y demás, una serpiente le prende, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque tenía que aplicarse lo que el Señor previamente había dicho a través de sus evangelios en la vida y en el ministerio de los apóstoles. Impondrán manos y sanarán. Vemos también a lo largo de Hechos que hay sanidades por parte de los apóstoles, y bastaba con que ellos pusieran las manos, impusieran las manos, aún la sombra de ellos, aún con la sombra de ellos era posible que las personas sanaran. Y toda esta actividad tan majestuosa que veíamos en ese momento era por la autenticación de que el Espíritu Santo había llegado a la iglesia, y de esta manera Dios manifestaba su poder utilizando a los discípulos para que los demás creyeran. El último punto de nuestro pasaje de estudio, hermanos: en todo este ministerio y en toda esta comisión que como hijos de Dios tenemos para compartir la palabra de Dios y predicar el Evangelio, Jesucristo nos respalda. No estamos solos, hermanos. Mira lo que dice el versículo 19 de Marcos 16. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Con señales que la seguían. Nuevamente aquí está confirmando lo que comentábamos hace un momento: todos estos milagros, señales y demás, era para esta época apostólica, para que se pudiera confirmar, como dice aquí el texto, la palabra de Dios con estas señales que le seguían. ¿A qué? A la predicación. ¿Y a la predicación de qué? Del Evangelio. ¿En dónde? En todas partes. Cuando tú y yo compartimos estas buenas nuevas de salvación, no estamos solos. El Señor está con nosotros, hermanos. El Señor nos está ayudando, y el Señor es el que está obrando, no nada más en nosotros como instrumentos útiles que el Señor nos
nos da ese privilegio, ¿verdad? De usarnos como instrumentos útiles, sino que también Él está obrando en la vida de las demás personas. Por eso es importante, hermano, antes de compartir la palabra de Dios, tenemos que arrodillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar esa sabiduría de Dios para que Él nos ayude a hacer esta obra, sabiendo y entendiendo que el único que puede y tiene el poder para transformar una vida y un corazón es nuestro Señor Jesucristo. No estamos siendo invitados a predicar por Donald Trump, ni por una persona en prominencia, por un gobernante, por tu jefe. No estamos siendo exhortados a predicar por nadie de ellos. Estamos siendo animados a predicar por el mismo Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor y nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Mateo nos da un poquito más de detalles sobre esta comisión. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Nunca dice haciendo una oración de confesión y listo, sino guardando todo lo que el Señor ha dicho a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, en esa potestad que el Señor tiene, en esa autoridad que el Señor tiene, es como nos manda a nosotros a que podamos predicar el Evangelio. Sabemos por el libro de Hechos, para concluir con este estudio, hermanos, que los apóstoles llevaron esta obra, esta encomienda que les hace el Señor Jesucristo, primeramente en Jerusalén. ¿Dónde vemos esto? Hechos 2:41, con el derramamiento del Espíritu Santo. Es la primera actividad que empiezan a llevar los apóstoles para predicar después de la resurrección de Cristo. Antes de la muerte y de la crucifixión de Cristo ya habían estado, por supuesto, con esta encomienda de predicar a los demás, pero aquí hablamos de la primera vez después de que el Señor resucita, ¿sí? Donde predican es en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque en Hechos 1:8 el Señor les dice, una vez que resucita: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos a través del libro de Hechos que efectivamente empiezan en Jerusalén, después empiezan a predicar en Samaria, después vemos al apóstol Pablo en Damasco, después vemos en Hechos capítulo 10 a Pedro predicando con Cornelio, ustedes recordarán, con los gentiles. Y hermanos, desde ese momento hasta nuestros días, la obra de Dios se está llevando constantemente a cabo. Y lo mejor de todo, hermano, gracias a Dios que Él nos salvó y nos está utilizando para que su obra se complete. Debemos de sentirnos contentos, debemos de agradecerle a Dios porque esa misericordia tan grande que Él ha tenido en cada uno de nosotros nos ayuda, hermanos, no nada más para comprender más el Evangelio y para predicar su palabra, sino también para amar más a nuestro Señor Jesucristo día a día. Entonces, hoy aprendimos que el Señor rechaza la incredulidad, que nos anima a predicar el Evangelio y, hermanos, que para esta actividad no estamos solos. El Señor está con nosotros. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra, Padre, y por enseñarnos cuán grande y majestuoso es el plan, Señor, que tú tienes para la humanidad, Dios, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Para aquellos que se arrepienten y que creen en ti, Dios, hay salvación y vida eterna a tu lado, honrando tu nombre, Señor, de día y de noche, exaltándote, Dios. Y para los que no creen, Señor, para los que no quieren arrepentirse, Dios, hay una terrible esperanza de condenación, Señor. Te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Dios, que tú nos ayudes, Padre, para poder cumplir, Señor, con este propósito que tú nos has dejado perfectamente establecido en tu palabra, Señor, que es predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder estudiar más, conocer más de tu palabra y para poderla transmitir con aquellos que no te conocen, Dios. Necesitamos de tu ayuda, Señor.
Necesitamos de tu ayuda, Padre, para tener palabras de aliento, Señor, y que con amor, Padre, y con mucho temblor y misericordia podamos, Señor, compartir estas buenas nuevas de salvación con las familias que tenemos y que no te conocen, con las amistades que tenemos, Señor, y que se rehúsan, Padre, a creer en ti. Y gracias te damos, Señor, porque no somos merecedores nosotros ni de ser salvos, ni de ser instrumentos útiles, Señor, para llevar esta obra tuya a cabo, pero a ti te ha placido, Dios, a ti te ha placido salvarnos por tu amor tan grande, y también te ha placido a ti, Señor, utilizarnos. Ayúdanos, Señor, a tener en nuestra memoria siempre estas palabras tuyas, Padre, para predicar y para recordar, Dios, que cada que lo hacemos contigo a nuestro lado, Señor, que tú eres quien nos dará palabras, que nos dará aliento, Señor, y que en la autoridad y en la potestad que tú tienes es como estamos siendo enviados a obedecerte, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.